Pues buenos días, vamos a empezar a calentar motores para que sea una sesión interesante. Buenos días a todos y vamos a empezar para que también demos la bienvenida a la gente que hoy se incorpora con nosotros y los que no están, pues ni modo, ¿verdad? Se pierden de una sesión interesante. Y buenos días a la gente que nos ve ahí en internet, ¿verdad? Hay que mandar un saludo. Bueno, pues vamos a comenzar y antes de iniciar formalmente el evento, que es la continuación del curso de la semana pasada, vamos a hacer algunas precisiones que hoy por hoy creo que no han quedado muy claras. La primera parte que quiero comentarles es un comunicado de prensa del SAT en donde la autoridad se está deslindando de cualquier responsabilidad respecto a lo que comentamos la sesión anterior del IVA en tiendas de conveniencia. Y si han escuchado las noticias, es un tema actual hoy por hoy. Bueno, ¿qué dice este comunicado de prensa que se publicó el día 25 de junio del año en curso? Ya dejé por aquí mi apuntador. Ahí ese lugar me lo apartan para Octavio. Dice, comunicado de prensa, IVA en alimentos preparados no vulnera el acuerdo de certidumbre tributaria. Ese acuerdo de certidumbre tributaria, si ustedes recuerdan, se publicó el año pasado y la esencia misma del acuerdo dice que mientras el gobierno actual esté en el poder, no va a haber incremento de impuestos. ¿Me explicó? Se va a mantener sobre la misma línea. En resumen, eso es lo que dice. Bueno, entonces, primer punto dice, no hay cambio en el impuesto al valor agregado, ¿de acuerdo? Porque la ley del IVA no se ha modificado. El IVA en alimentos preparados existe desde hace 15 años, que es lo que platicamos en la clase pasada. La regla emitida por el SAT busca aclarar que este impuesto también aplica a tiendas de conveniencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando vendemos artículos preparados para su consumo, el punto es que el IVA ya debe de estar incluido en el precio de venta. ¿Qué van a hacer muchas tiendas? Que van a querer incrementar el IVA, por lo tanto va a ser una competencia un poquito desleal. Bueno, seguimos leyendo. Dice, el Servicio de Administración Tributaria informó con relación al tema del impuesto al valor agregado en alimentos lo siguiente. La disposición en materia de IVA que se publicó en el portal del SAT no habla de un nuevo impuesto, esto es importante, ¿de acuerdo? Sino de una regla que emitió la autoridad para dar claridad a un artículo de la ley del impuesto al valor agregado que desde hace 15 años está vigente. Esta publicación no vulnera el acuerdo de certidumbre tributaria firmado por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto en febrero del 2014, donde se pactó no proponer modificaciones al marco tributario, ya que se reitera que no se está creando un impuesto nuevo ni modificando los que ya existen. La regla publicada en la tercera resolución miscelánea, que agrego, no se ha publicado todavía, está en proyecto, ¿de acuerdo?, de la resolución miscelánea fiscal para el 2015, obedece al interés de la autoridad en dar claridad a un tema que es de importancia para los contribuyentes y público en general, en el ámbito de que se apliquen los precios en igualdad de condiciones y condiciones y establecimientos. Bueno, la ley del IVA establece que al igual que las medicinas, los productos destinados a la alimentación están sujetos a una tasa del 0%, ¿de acuerdo? Con excepción de aquellos que sean preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. En este caso se les debe de aplicar la tasa del 16%. Esto viene fundamentado, nada más para que tengan el antecedente, en el artículo 2, letra A, fracción primera, último párrafo de la ley del IVA. Ahí viene todo este relajo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos en esa línea. La autoridad detectó que algunos establecimientos no están aplicando lo que señala la ley, ya que en ciertas tiendas a estos productos se les aplica la tasa del 0% y en otras tiendas el 16%, afectando así a los consumidores. Vean que ni siquiera hay una estructura definida. Unos aplican el 0, otros aplican el 16%. Bueno, ¿cuáles son los productos que hemos platicado? Pues son todos estos, antes de llegar a los productos. Para ello, la regla que se publicó, lo único que hace es describir cuáles son esos productos que se deben de considerar como preparados para su consumo y que se venden regularmente en tiendas de conveniencia, mini super o zonas de fast food, que se les aplica la tasa del 16%. Y ya viene el listado que ya conocemos, que dimos, o sea, que platicamos la clase pasada. ¿Me explicó? En resumen, me dice esto, que van a aplicar el 16%, no es un impuesto nuevo, es un producto destinado a la alimentación y que no debiera incrementar el precio, porque el IVA debe estar incluido en el precio de venta. En resumen, van a pagar IVA. Sin embargo, un dato curioso que debemos recordar es que muchas de esas tiendas pueden ser personas físicas.
Y si no rebasan 2 millones de pesos, pueden aplicar el decreto de beneficios fiscales. En consecuencia, aunque causen IVA, por el decreto no van a pagar IVA por 2 años, siempre y cuando sean régimen de incorporación fiscal. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando un cliente solicita el desglose en forma expresa por separado de IVA, porque en ese momento el IVA se va a pagar y se va a acreditar el IVA que a él le trasladan en forma proporcional, dividiendo los ingresos grabados entre el total de ingresos. ¿Queda claro? Pero si no están en RIF, desde luego que les va a aplicar a este tipo de negocios, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está una primera aclaración. Otra segunda aclaración que me decían, vamos a retomar lo que dice la ley del impuesto a la renta en materia de anticipos. Recuerdan que platicamos ese punto. Bueno, renta, ahí está. Yo les platicaba la vez pasada que cuando se recibe un anticipo como tal, donde no se ha definido ni precio y cosa, por eso es importante identificar en qué momento se enajena un bien. Yo les decía, los anticipos no son deducibles si yo los pago. Los anticipos no debieran de ser un ingreso acumulable y en los anticipos no se debe de dar un CFDI. Para soportar eso, el artículo 28, fracción 28 de la ley del impuesto a la renta, que nos habla de los conceptos no deducibles, cita lo siguiente. Los anticipos, bueno, son conceptos no deducibles, y cita la fracción 28. Los anticipos por adquisiciones de mercancía, materias primas, productos semiterminados y terminados, o por los gastos relacionados directa o indirectamente con la producción o la prestación de servicios, a que se refiere el artículo 39 de esta ley. El artículo 39 me habla de la deducción del costo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, si estoy dando un anticipo y no se deduce vía costo de venta, el anticipo como tal no es deducible. Y al no ser deducible, desde luego, pues obviamente no se tendría que dar CFDI. ¿Por qué? Porque no hay formalidad de la operación, o falta el precio o no se han definido las características de la cosa. Termino de leer. Me dice, dichos anticipos tampoco formarán parte del costo de lo vendido, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere la fracción segunda del artículo 25 de esta ley? En otras palabras, para que nos identifiquemos, el artículo 39 me dice que el costo será deducible siempre y cuando se acumulan los ingresos. Y el artículo 25, fracción segunda, me dice que el costo es una deducción autorizada. Por lo tanto, si no hay ingresos, no se puede deducir el costo. Y si estamos en presencia del anticipo, el anticipo no es deducible, ¿sale? Ahí está otra aclaración. Otro punto en función a esto, recuerden ustedes que platicamos de la famosa emisión del CFDI, por lo tanto vámonos al Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación, bueno, antes de este, es Código de Comercio, ¿no? Código Fiscal, ahorita vemos esto. Ahí está. El Código Fiscal de la Federación me dice en su artículo 29A, ¿cuáles son los requisitos que deben llevar los CFDI? En particular me voy a ubicar en la fracción 7 y específicamente el inciso B de la fracción 7. Bueno, primer punto, me dice, cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, se emitirá un comprobante fiscal por internet por el valor total de la operación en el momento que ésta se realice. Vean, primer CFDI, ¿de acuerdo? Y se expedirá un comprobante fiscal por internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente. ¿Me expliqué? Y esto implica que van a ser dos tipos de facturación, una por el 100% y una por cada exhibición que se haga. Ahora bien, el inciso A de esta misma fracción que nos habla de la emisión de los comprobantes, cita en su último párrafo lo siguiente, es algo que deben de tener muy presente. Me dice, estoy en el inciso A, que nos habla de los pagos en una sola exhibición. Me dice, tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considera como una sola exhibición y no como una parcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de actividad empresarial debo de dar dos tipos de facturación, una por el total y una por cada exhibición. En prestación de servicios no, cada pago que me den, un CFDI. ¿Me expliqué? Ahora, en conclusión de todo esto, ¿dónde está entonces la disposición que me diga que es una actividad empresarial para que yo sepa en dónde estoy? Bueno, el mismo código, perdón, me moví, el mismo Código Fiscal de la Federación cita en su artículo 16 lo siguiente, nada más para que tengan el dato. 16, ahí está. Bueno, vean, el artículo 16 del código, nada más correlacionando lo que estoy diciendo,
Dice, se entenderá por actividades empresariales las siguientes. Al decir actividades empresariales, entiéndase que es cuando yo debo de emitir dos tipos de facturación en actividades empresariales. Cita, las comerciales son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter, ¿de acuerdo? Y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Pero no me define cuáles son las actividades comerciales. Sí me define qué son industriales, qué son agrícolas, qué son ganaderas, qué son pesca, qué son silvícolas. Por lo tanto, para entender qué son actividades comerciales, me tengo que ir ahora sí al Código de Comercio. Ahí está. Y el Código de Comercio me dice cuáles son los actos de comercio. Y al realizar un acto de comercio, entiéndase que estoy realizando una actividad empresarial. Cito algunas ideas. Vean, me dice, se reputa actos de comercio, ¿de acuerdo? Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercancías, sea en estado natural o sea después de trabajos o labrados. Primera idea, la compra-venta de bienes inmuebles cuando se haga con dicho propósito de especulación. Las compras y ventas de porciones, acciones, obligaciones de sociedades mercantiles. Vean, compra-venta de acciones, estoy realizando una actividad empresarial. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Las empresas de abastecimientos y suministros. Las empresas de construcciones, trabajos públicos y privados. Las empresas de fábricas y manufactureras. Y después viene lo de comisión mercantil, vienen los seguros, los reaseguros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes ubican su actividad y no está en uno de los supuestos del artículo 75 del Código de Comercio, entiéndase que no están realizando una actividad empresarial. En consecuencia, prestan un servicio, le pagan en varias exhibiciones, cada exhibición es un pago. ¿Me expliqué? En resumen. Ahora bien, después de esto no sé si tengan alguna duda en particular. Preguntas, ahora sí, preguntas. Despierten. Bueno, seguimos con el material. Les comento que les compartieron hoy una serie de ejemplos. Voy a citar el ejemplo del contador Oscar, que me hizo favor de compartir su caso práctico. Él lo tiene desarrollado, yo pongo mis puntos de vista. También alguien me preguntó respecto al ajuste del artículo 5, letra A, si recuerdan eso. Cuando tenemos inversiones, que esas inversiones no están identificadas con actos grabados o exentos. Entonces tiene que sacar una proporción, ¿de acuerdo?, para efecto del acreditamiento, y si esa proporción se mueve en más de un 3% en los meses posteriores, ¿de acuerdo?, se tiene que reintegrar el IVA o se tiene que aumentar el IVA acreditable, dependiendo si la proporción aumenta o si la proporción disminuye. Todo va en función a eso. Y después vamos a hacer un caso práctico entre todos, con algunos supuestos que hemos platicado. Bueno, antes de entrar a eso, vamos a continuar con la presentación y las dudas serán bienvenidas. Bueno, si les da frío, pues se aguantan. Porque yo estoy perfecto así. Ok, no, al rato ya quitamos el aire. Bueno, creo que nos quedamos en esta lámina y si no, por favor, a partir de aquí retomamos. Nada más para darle un poquito relación a lo que nos quedamos en la clase pasada. Hasta donde yo recuerdo, y si no, por favor, corríjanme, una de las últimas láminas que vimos fue esta, donde yo les decía, no procede la devolución del IVA si el impuesto se tomó la idea de acreditarse. Es decir, citamos el artículo 6 de la ley del IVA, donde decíamos, un saldo a favor de IVA tiene 3 destinos, se puede acreditar, se puede compensar o se puede solicitar en devolución. Si se va uno con la opción de acreditamiento y me queda un remanente, ese acreditamiento se tiene que seguir acreditando hasta que se agote, ¿me expliqué? Es por eso que viene esa disposición como criterio vinculativo, me dice que el saldo a favor que me queda, pero que originalmente se acreditó, no se puede solicitar en devolución y agrego, tampoco se puede compensar. Por eso les dije, en acreditamiento se tiene que ser el 100% acreditamiento, devolución 100% devolución, y si yo tengo compensación, ahí sí pueden jugar, porque una parte se puede compensar y la diferencia se puede seguir compensando o se puede solicitar en devolución. Artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Pregunta. ¿Los criterios normativos y los criterios vinculativos son emitidos? No. Los dos son emitidos por el SAT, ¿de acuerdo? Los criterios normativos, que así se llama, compilación de criterios normativos, finalmente en los términos del artículo hoy 33 que vimos del Código Fiscal de la Federación y 35, son criterios o opiniones del SAT
para trabajar un punto, un tema en particular, que es lo que quiere el SAT que debemos de hacer, pero esos criterios no pueden generar alguna obligación diferente. Sin embargo, los criterios no vinculativos, ¿de acuerdo? Esos se publican en el anexo 3 de la resolución miscelánea, que finalmente es un mismo criterio de la autoridad, pero son casos particulares donde regularmente se persigue la omisión en pago de una contribución o un impuesto en particular. ¿Cuál es un ejemplo de un criterio no vinculativo? Bueno, hay muchos, uno de ellos ¿cuál es? Y finalmente muchas empresas la están haciendo. Me dice, en materia de sueldos y salarios, hoy el artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta, en su fracción 3, me dice que ustedes pueden pagar un concepto a título de indemnización por riesgos de trabajo. Vean qué estoy diciendo, yo le pago al trabajador una indemnización por riesgos de trabajo. El concepto como tal es un ingreso exento al 100% exento y desde luego no integra para Seguro Social, no integra para Infonavit y no se paga impuesto a la renta. ¿En dónde entra el criterio no vinculativo? Cuando de manera deliberada o de manera dolosa el patrón, sin tener un riesgo de trabajo, le paga una indemnización al trabajador. ¿Qué está haciendo? Está simulando. ¿Me expliqué? Y los criterios no vinculativos van en ese sentido, que se simula una operación, por eso el SAT dice, no hagas esto, porque te voy a castigar. Y es donde entra alguna reflexión que yo les dije. En los términos hoy del artículo 89 y 90 del Código Fiscal de la Federación, si ustedes asesoran a un contribuyente y dentro de esa asesoría va inmerso un acuerdo no vinculativo, lo tienen que hacer del contribuyente, lo tienen que hacer del conocimiento del contribuyente, porque si no lo hacen del conocimiento, la multa es para nosotros, para el asesor, para el consultor, para el auditor, para el abogado. Y la multa puede estar arriba inclusive de 70,000 pesos. ¿Sí me expliqué? Entonces, esa es un poquito la diferencia. Y hay muchos, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Entonces, retomando la mecánica, en esta lámina nada más ejemplifico que si en un mes determinado yo tengo un IVA trasladado menos un IVA acreditable, el IVA acreditable es mayor, en consecuencia tengo un saldo a favor. ¿Me expliqué? Ahora, un dato también curioso que deben recordar. Para que sea un IVA acreditable, y lo recordamos la clase pasada, no necesariamente tiene que haber flujo de efectivo. Por eso vimos unas formas en que se puede pagar de acuerdo a la contraprestación sin flujo de efectivo y que el interés del acreedor se dé por satisfecho. Veíamos 3 escenarios. Yo puedo pagar con vales de despensa, puedo pagar con tarjeta de crédito, puedo pagar inclusive con un título de crédito pero que se endose a un tercero, puedo pagar inclusive a través de un financiamiento por un tercero, que puede ser una financiera o puede ser un banco, y puedo sustituir a mi acreedor. En esos 5 supuestos, el interés del acreedor se da por satisfecho y el IVA se acredita. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, si el IVA es mayor, el IVA acreditable, al IVA trasladado, me queda un remanente a favor. Ese remanente a favor, en los términos del artículo 6, que ya platicaba, se puede decidir si se acredita, si se compensa o se devuelve. En ese caso voy a acreditarlo. Para el mes 2 tengo un saldo a cargo de 4,000 pesos. De este saldo a cargo tomo lo que me corresponda, donde el acreditamiento como tal de periodos anteriores no puede originar un nuevo saldo a favor. ¿Me expliqué? Contablemente sí se van acumulando, pero fiscalmente son de manera independiente. Por eso, el artículo 5, letra D de la ley del IVA, me habla de un pago del IVA de manera definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente hay un pago mensual y no hay una declaración anual. ¿Queda claro? Y en DIO también es informativa mensual. ¿Sale? Bien, entonces aquí nada más complemento, en este remanente no se puede solicitar en devolución o compensación, se tiene que seguir acreditando, ¿de acuerdo? Y un detalle también por si se les ha olvidado, en acreditamiento no se puede actualizar el saldo a favor, en devolución sí, si no me lo devuelven en tiempo, en compensación sí, pero a partir de la fecha en que se presente la declaración. Si no han presentado la declaración y quieren compensar un IVA, el saldo a favor se actualiza a partir de la fecha en que se presenta la declaración. Y no hay que olvidar que si presenta una complementaria, en los términos del artículo 32 del Código, la complementaria sustituye la original y tenemos una nueva fecha de saldo a favor, si es el caso. ¿Sale? Bueno. Okay. Cualquier duda será bienvenida. También creo que comentamos, y si no hay problema si se retoma, que uno de los requisitos hoy que establece la autoridad vía resolución miscelánea, y aquí viene la regla, de que si yo quiero solicitar devolución, debo de tener presentada la DIOT con anterioridad, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la DIOT sea presentada de manera anterior al saldo de devolución. Si no se presenta la DIOT, según esta regla, la autoridad
seguro no les va a devolver el saldo a favor. Entonces, la moraleja es presenten la DIOT. Y ya claro, algún detalle que ayer platicaba en otro curso. Esta DIOT, según la misma regla miscelánea, me dice que puedo tener el beneficio de no presentar la declaración de clientes y proveedores, que eso desde hace varios años sigue la misma idea. Presento DIOT, no presento clientes y proveedores. ¿Sí me expliqué? Pero la DIOT tiene que ser en los términos hoy del artículo 32, fracción 8. Tienen que ser pagos a proveedores que sean efectivamente pagados o que el interés del acreedor se dé por satisfecho. Si no se cumple ese requisito, no se tiene que presentar la DIOT. ¿Queda claro? Sale, bien. Ahí se los dejo porque finalmente luego se nos olvidan algunos detalles. Bueno, otro punto. Hay que recordar también que hoy por hoy, en materia de contabilidad electrónica, ¿de acuerdo?, también hay otro requisito a propósito del IVA, y el requisito es que si ustedes quieren solicitar la devolución del IVA, la compensación del IVA, deben de cumplir dos requisitos adicionales a la DIOT. Primer requisito, deben de poner a disposición del SAT todas las pólizas contables que conforman su contabilidad electrónica. Estoy citando la regla 2814, fracción tercera, ¿me explicó? Y esas pólizas se tienen que poner a disposición del SAT a partir de julio de este año, antes no, porque hay una regla que así me dice, la obligación como tal es a partir de julio. Y segundo supuesto, me dice la misma regla, deben de poner a disposición del SAT lo que corresponde a la fracción 1 y la fracción 2 de la regla 2814 y se refiere a los acuses de recibo. ¿Qué me está diciendo esta regla? Que si ustedes no han subido la contabilidad y en consecuencia no tienen acuses de recibo, no pueden solicitar ni la devolución ni la compensación en materia de IVA. O sea, están poniendo más candados para que no se solicite devolución ni compensación de este impuesto, ¿de acuerdo? Y sin embargo, bueno, lo que hemos platicado, estas al ser criterios, al ser reglas de carácter general, se pueden impugnar porque no pueden generar un beneficio adicional a lo que viene en el texto de ley, porque estos requisitos busquen de manera puntual en el artículo 22 del Código. En el 23 del Código nunca aparecen esos requisitos, vienen vía resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Bueno, si quieren quiten el aire, no tengo problema, ¿eh? Ya les doy. Pero no tengo que quitar mi saco porque si le quitan el aire va a dar calor. Bueno, preguntas. Ya vienen los casos prácticos adelantito, ¿eh? Bueno, ok. Siguiendo con el material, también hay que recordar que cuando ustedes tienen una declaración de IVA y tienen un saldo a cargo en ese mismo periodo y en IVA tienen un saldo a favor, esta regla miscelánea 2.3.10 me permite compensar del mismo periodo el saldo a favor de IVA contra el saldo a cargo que tenga, por ejemplo, de impuesto a la renta. ¿Me explicó? Siempre y cuando la declaración del IVA me dice si haya presentado con anterioridad a la fecha en que se va a realizar la compensación, ¿de acuerdo? Y no olvidar otra lámina que también viene por regla miscelánea. Si son saldos a favor derivados del esquema de declaraciones y pagos, mejor conocido como pago referenciado, no se tiene la obligación de presentar el aviso de compensación, ¿de acuerdo? Y solamente en personas morales con ingresos arriba de 100 millones de pesos van a presentar los anexos. ¿Queda claro? Pero si son personas físicas, tienen un saldo a favor, lo compensan, no presentan ni aviso ni anexos. ¿Queda claro? Y todo lo reflejan en el esquema de pagos referenciados. Sale, así están las cosas. Bueno, en ese sentido, vean, en ese sentido hay otro criterio normativo del SAT que me dice qué pasa con los saldos a favor que voy a compensar y en su caso me queda un remanente. La parte de rojo es la parte sustantiva y dice, en ese sentido, de conformidad con los fundamentos citados, el saldo a favor del impuesto al valor agregado de un mes posterior podrá compensarse contra la deuda a cargo del contribuyente por el mismo impuesto correspondiente a meses anteriores con su respectiva actualización de recargos. ¿Qué me está diciendo este criterio normativo? Y creo que lo vimos en la clase pasada, que si yo tengo primero un saldo a cargo de IVA, y luego tengo un saldo a favor de IVA, pero el saldo a favor es con fecha posterior al saldo a cargo, pues obviamente IVA contra IVA sí se puede compensar. ¿Pero qué me dice la lámina? Con su respectiva actualización
y recargos, ¿de acuerdo? En ese sentido, chequen por favor, y creo que se los dije, el artículo 15 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que se va a pagar actualización y recargos cuando primero se genera el saldo a cargo y después el saldo a favor. Pero si primero se genera el saldo a favor y después un saldo a cargo, no se paga recargos, solamente actualización, pero recargos no, ¿me explicó? Porque primero se está generando el saldo a favor. Y eso aplica inclusive cuando pagan nómina. Cuando pagan nómina es un dato curioso, que primero generan el impuesto a la renta a retener de unos trabajadores, pero en ese periodo pueden tener subsidio para el empleo de otros trabajadores, ¿me expliqué? Entonces, si no lo pagan en tiempo, ¿cuál es la mecánica? El saldo a cargo le restan el subsidio para el empleo y la diferencia se actualiza y se causa recargos, pero por la diferencia, no por el saldo a cargo en total. ¿Queda claro? Eso es un ejemplo clásico del saldo a favor que se genera, aunque el subsidio para el empleo, recordando, no es un impuesto. No es un impuesto. Sale. Pregunta. Préstele un micrófono de este lado. ¿Sí llegan los micrófonos? Vale. Salud mientras. Ahí. ¿Nada más está usted solita? Gracias, buen día. Hola. Tengo una duda con respecto a ¿Tiene una saldo a duda? favor. En persona moral, cuando tengo saldo a favor, sí me refleja en la declaración de dónde procede la fecha, pero en persona física no me abre la pestaña. No. Es lo que, si recuerdas un comentario que hizo Octavio la clase pasada, decía, en personas morales, sí te pide el origen del saldo a favor. ¿Cuándo se presentó la declaración? El número de folio de la declaración, el saldo a favor total y lo que te queda como remanente. Te pide todo en personas morales, en personas físicas no. Entonces, ¿qué decía Octavio? Nada más retomo sus palabras. Tienes que llevar un papel de trabajo de tal manera que identifiques el origen del saldo a favor y cómo se va a ir acreditando o cómo se va a ir compensando, para que en dado caso que te revise la autoridad, tú puedas acreditar cuáles son los remanentes que en su caso estás aplicando. Porque si revuelves todo, ¿me explicó? ¿Qué va a decir la autoridad? No procede ni la devolución ni el acreditamiento. ¿Por qué razón? Porque no está identificado. Entonces tienes que, todo eso se va a justificar en papeles de trabajo, en conclusión, ¿sale? Recordando que los papeles de trabajo, al igual que las declaraciones, son parte de la contabilidad. Y los papeles de trabajo tienen que explicarse o darse a entender por sí mismos. Cuando hay muchos contadores que solamente el contador entiende su papel de trabajo. O sea, son egoístas, pero bueno. No hay que ser el caso. Ok. Aquí inclusive, creo que me atrasé en unas láminas que esta la vimos que decía que tenía un errorcito, ¿verdad? Porque primero se generó un saldo a cargo. A ver, recordando un poquito la idea. Tenemos un saldo a cargo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un saldo a favor, ¿de acuerdo? Y explicamos por qué se causan recargos, ¿de acuerdo? En este caso es el ejemplo del IVA. Se genera un IVA a cargo primero, después se genera un saldo a favor, ¿de acuerdo? Se actualiza el saldo a cargo, desde luego, y el saldo a favor se aplica contra el saldo a cargo vía compensación. Y aquí está total de impuestos total de impuestos a pagar más recargos, total de impuestos menos saldo a favor y nada más se paga la diferencia. Es el ejemplo claro que vimos de compensación ahorita, ¿de acuerdo? Ya nada más con números. Bueno, perdón, lo que les decía, que cuando actualicen un saldo a favor o a cargo y la mecánica me diga que hay deflación, en los términos del artículo 17 letra A van a aplicar la unidad, ¿estamos de acuerdo? No hay actualización en este caso, pero finalmente tampoco puede haber deflación, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Y aquí se dice que cuando yo tengo un saldo a favor y lo voy a compensar y me queda un remanente, ese remanente puede solicitarse vía devolución o puede seguirse compensando, ahí no pasa nada, ¿estamos de acuerdo? Sale, bien, ok. Creo que también ya lo vimos, donde ahí sí creo que había un saldo a favor, digo un errorcito. Bueno, vamos a ver a lo que es algunos ejemplos y vamos a empezar con los casos prácticos. Aquí, para determinar la proporción, hay que recordar que solamente la proporción la van a utilizar las empresas que tengan actividades exentas y actividades gravadas. Sin embargo, algo que debemos recordar, de que esta proporción, aun y cuando yo tenga actividades gravadas o exentas, hay ciertos productos o artículos que no entran en la proporción. Estoy citando el artículo 5, letra C de la ley del IVA. Por ejemplo, si ustedes tienen intereses a cargo o a favor, no forman parte de la proporción. Si venden un activo fijo usado, ¿de acuerdo? Tampoco forma parte de la proporción. Si venden acciones o partes sociales, tampoco forma parte de la proporción. Si venden moneda o dinero, tampoco forma parte de la proporción.
Entonces, tengan mucho cuidado para efectos de si se debe o no se debe calcular la proporción. Por ejemplo, para ver si me expliqué. Pregunto, ¿quién de ustedes tiene un despacho o trabaja en un despacho? A ver, levante la mano 1, 2 o 3. Sale. Bueno, los que trabajan en un despacho, los ingresos que cobran por su actividad están grabados en materia del IVA. La asesoría, consultoría, la auditoría, la contabilidad, todo está causado de IVA. Pero ustedes pueden meter su dinero al banco, ¿no es cierto? Y el banco les va a pagar intereses. Los intereses bancarios, hoy en los términos del artículo 15 de la ley del IVA, son un ingreso exento. Por lo tanto, tienen actos grabados y actos exentos. ¿Me expliqué? O el despacho puede cobrar intereses a sus clientes cuando no le pagan en tiempo. Pero la diferencia entre los intereses bancarios y los intereses que cobran los clientes, los segundos sí causan IVA, porque son entre particulares. Ahora bien, vamos a pensar que yo tengo un ingreso de un mes determinado de 100,000 pesos, ingresos por facturación 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Y tengo intereses bancarios, vamos a pensar 10,000, y tengo intereses a los clientes, vamos a pensar otros 10,000. En total tengo 120,000 pesos y tengo actos grabados y exentos, porque finalmente este está grabado, este está exento y este está grabado. ¿Me expliqué? Y después tengo gastos, todos los gastos que ustedes imaginen que pueden o no estar identificados. Bueno, aquí la pregunta sería, sobre esos datos y en base a lo que acabo de decir hace un minuto, ¿debiera de calcular proporción, sí o no? La respuesta es no. Oye, pero ¿por qué si tienes actos exentos? Por una razón, porque el artículo 5, letra C, dispone que los intereses, y no menciona qué tipo de intereses, simplemente habla de los intereses en términos generales. Los intereses no forman parte de la proporción. ¿Queda claro? Por lo tanto, todo el IVA de la luz, del teléfono, de sus gastos, es un gasto deducible, por lo tanto el IVA es acreditable. ¿Se entendió?